Buenos días, compañeros, profesora, un cordial saludo. En esta sección vamos a hacer la presentación del tema poríferos, presentado por la estudiante Mirelis Cáceres, Juan de la serie de Ricauter, mi carrera, mi persona. A continuación, la compañera Mirelis va a hacer la introducción a la exposición. Los poríferos son uno de los filos animales más primitivos. Son invertebrados acuáticos carentes de tejidos que se encuentran dentro del subreino Parazoa. Comúnmente se conocen como esponjas de mar. Se reconocen unas 10.000 variedades de esponjas y aunque se muestran como animales netamente acuáticos y de mar, aproximadamente 150 especies habitan en reservorios de agua dulce. Abundan en todos los mares y donde quiera que haya rocas, conchas, maderos sumergidos o corales que les sirvan de sustrato. Las esponjas están especializadas en ser sésiles y en tener un modelo corporal inusual, construido alrededor de un canal de sistemas acuíferos. El que las esponjas fueran sésiles y carecieran de cualquier movimiento detectable convenció a Aristóteles, Plinio y otros naturalistas de la antigüedad de que eran plantas. De hecho, hasta 1765 se observaron por primera vez las corrientes de agua internas, lo que definitivamente estableció la naturaleza animal de las esponjas. Una de las características más sorprendentes de las esponjas es que la mayoría de las células que las componen su cuerpo son totipotentes, es decir, pueden transformarse en cualquiera de los tipos de células según las necesidades del animal. Por tanto, se consideran que las esponjas tienen una organización celular, a diferencia del resto de metazoos, cuya organización es tisular, o sea, con tejidos. Son las únicas de la especie Phylum Porifera que se consiguen hasta la fecha. Se estima que residen en el mundo desde hace unos 600 millones de años. Anatomía. Los poríferos tienen una anatomía bastante simple. Parece un saco que básicamente consta de una cavidad interna llamada espongiocele o atrio, que comunica al exterior por un conjunto de poros y por una abertura mayor llamada ósculo. El agua y partículas entran a través de los poros, el animal los filtra quedándose con las partículas alimenticias y expulsa el sobrante por el ósculo. Se puede decir que la esponja consta de 3 capas. El pinacodermo, que es la capa externa formada por los pinacocitos encargados de recubrimiento de la esponja. El mesohilo, la capa intermedia, está constituida por la mesoglea, que es como una masa gelatinosa en la cual se encuentran las demás células encargadas del soporte, digestión, producción de gametos y transporte de desechos y nutrientes. El cuanodermo, la capa interna, formada por los conocitos, los cuales se encargan de tapizar los canales y formar las corrientes de agua. Tipos de células. Dado que las esponjas carecen de auténticos tejidos y órganos, las diferentes funciones del animal son llevadas a cabo por diversos tipos de células más o menos independientes e intercambiables. Entre ellos tenemos los ya mencionados pinacocitos, los cuales forman el recubrimiento externo de la mayoría de las esponjas, tienen función protectora y también fagocitan. Los vasopinacocitos son pinacocitos especiales situados en la base de la esponja que segregan fibras que anclan la esponja al sustrato. Los porocitos son las encargadas de regular y dejar pasar el volumen de agua hacia el interior. Los conocitos están provistos de un largo flagelo central rodeado de una corona simple o doble, encargada de atrapar las partículas, ya sea bacterias, fitoplancton y materia orgánica en suspensión. Además, al vibrar, forman una corriente de agua que entra por los poros inhalantes
y sale por la abertura superior o ósculo. Los colenocitos secretan fibras de colágeno dispersas que forman un entramado de sostén en la mesohilo. Los esclerocitos se encargan de la producción de espículas, tanto calcáceas como silíceas, y se desintegran cuando se completa la secreción de la espícula. Los espongiocitos, células del mesohilo que secretan fibras gruesas de colágeno conocidas como fibras de esponjina, que son el principal soporte del cuerpo de muchas esponjas. Los miocitos, células contráctiles fusiformes situadas en el mesohilo que se disponen alrededor del ósculo y de los canales principales. Los amebocitos, células ameboides del mesohilo capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula. También tienen gran importancia en el proceso de digestión, aceptando partículas fagocitadas por los coanocitos, y son el sistema de transporte y extracción de las esponjas. Dada su totipotencia, son claves en la reproducción asexual. Y las células espeluosas tienen función excretora, acumulan gránulos refringentes y son liberadas a la corriente exhalante. Las características generales de los poríferos. Simetría de los poríferos. Suelen tener simetría radiada, aunque está ausente en determinadas especies, o pueden haberla perdido en su crecimiento. El desplazamiento. Siempre se sostuvo que las esponjas no se desplazaban. No obstante, nuevos estudios demuestran que pueden hacerlo, pero muy lentamente. Se mueve por lo menos 4 milímetros al día, razón por la cual no se había detectado esta acción. El hábitat. Habitan siempre en medios acuáticos. Las esponjas residen estar en lugares con profundidades. Se les suele localizar en medios superficiales. Mayormente prefieren ambientes donde la iluminación solar no sea excesiva. Se les encuentra formando colonias donde coexisten con distintos especímenes. Las zonas donde mayores se encuentran las esponjas son las bahías de México, el oriente mediterráneo, los alrededores de Japón y el Caribe. La respiración. La respiración de los poríferos es por difusión directa del oxígeno disuelto en el agua. De la misma manera, el dióxido de carbono y el amoníaco generados por el animal son eliminados por difusión simple a través del agua. La alimentación se realiza mediante el flujo de agua a través de los poros. El alimento más importante de las esponjas son las partículas orgánicas. También se pueden nutrir del conocido plancton y de microbios pequeños. Los poríferos tienen una nutrición heterótrofa, ya que son incapaces de fabricar su propio alimento y lo obtienen por medio de alimentos que sintetizan otros seres vivos. La reproducción puede ser asexual, se presenta con formación de yemas y por fragmentación seguida de regeneración. Las yemas externas, después de haber alcanzado un cierto tamaño, pueden desprenderse del cuerpo que las originó y flotar y formar una nueva esponja, o bien pueden permanecer unidas para formar colonias. La reproducción sexual es mediante de espermatozoides y óvulos. Los óvulos fecundados se desarrollan dentro del adulto en forma de larvas activas que escapan a través de las aberturas en el cuerpo de las esponjas. Las corrientes acuáticas dispersan las larvas hacia nuevas áreas, donde se asientan y se desarrollan hasta ser esponjas adultas. Muy bien, en base a la siguiente sección vamos a hacer una clasificación de los tipos de esponjas. Estas mismas pueden darse en 3 diferentes formas: esponjas asconoides, esponjas ciconoides y esponjas leuconoides. Las esponjas asconoides. Las esponjas asconoides son formas simples, primitivas y de tamaño pequeño, perforadas por poros incurrentes que se abren a una cavidad llamada esponcocele. El esponcocele se abre al exterior por el ósculo, ¿verdad? En base a este tipo de esponja, el asconoide constituye una morfología primitiva poco eficiente,
ya que el volumen de agua que alberga el esponguecele es elevado y difícil su expulsión hacia el exterior. Ahora, esponjas ciconoides. Las esponjas ciconoides poseen plegamientos horizontales en la pared corporal, la cual es compleja, gruesa. El agua ingresa por los canales incurrentes, por los poros dermales, los ostiolos y a los canales radiados, tapizados por coanocitos, por los porosópilos, que son orificios finos. Las esponjas leuconoides. Las esponjas leuconoides exhiben un mayor grado de complejidad gracias a la presencia de pliegues en los canales flagelados para formar cámaras que incrementan en gran medida la superficie para la obtención de nutrientes. En la imagen inferior se muestran cada una de las diferentes formas en base a su tamaño y morfología de los tipos de esponjas ya antes mencionadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, las clases de esponjas pueden organizarse en 4 tipos: clase calcárea, clase hexatinellidada, clase homosclemorfa y clase demospongiae. La clase calcárea son políferos que presentan escápulas en forma de agua con 3 o 4 radios, compuestas por carbonato de calcio. Las especies de esta clase son pequeñas y raras vez llegan a sobrepasar los 10 centímetros de longitud. En algunos estuarios, dado que son su hábitat natural, pueden crecer hasta 50 centímetros de longitud en algunas especies como el Sicon sitialium. Del mismo modo, especies como la Leusate avocado viven en arrecifes de coral en el Océano Pacífico y alcanzan 20 centímetros de longitud. O sea, va a haber una cierta variación de el tamaño de estos organismos a nivel de la clase calcárea, que pueden abarcar entre 10 a 50 centímetros, dependiendo de su morfología, tamaño y largo. Ahora, también pueden encontrarse algunas especies en aguas poco profundas, aunque existe evidencia a la vez de organismos en zonas avisables entre los 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Estamos hablando de 4 a 6 kilómetros de profundidad en el océano. Y mayormente se puede encontrar también en entornos marinos, que es propio de las especies de poríferos. Pueden ser en arrecifes de coral, en otros medios de mayor profundidad a nivel del suelo marino. Ahora, vamos a explicar la clase hexatinellidada. Son esponjas pertenecientes a un grupo que se denomina esponjas vítreas, ya que son epístolas usualmente que se agrupan para formar una red o compuestas de silicio que poseen entre 6 y 4 radios. Mayormente las de esta clase son tipo marino y predominan en un entorno de clima frío. Comúnmente se las ha encontrado en la Antártida y su grupo abarca alrededor de unas 500 especies diferentes. Ahora, la clase Demospongiae poseen en esta clase epístolas de tipo sílice. No son triaxónicas, pero pueden ser monoaxiónicas, ¿verdad? Además de esto, puede ser en forma espóngica o en ambas. En esta clase se encuentran famosas esponjas como las de baño, pertenecientes a la familia Spongiae, que poseen abundante espongina, que es un complemento propio de esta especie. Y comúnmente, como ya mencioné en la clase anterior, pues son de entornos marinos. Esto va a ser común durante el estudio de este tema porque su entorno es el agua salada, ¿verdad? Ahora, la clase homosclemorfa es la clase más pequeña de los poloríferos, formada por un total de 87 especies,
entre los géneros Oscarella, Pseudocucirium, Cortucidium, Plaquinolfa, Plaquina, Plaquina estrella y Placortis. Se caracterizan por poseer pinatocitos flagelados. El esqueleto de esta especie de esta clase es variable, pudiendo tener no epístulas de sílice y poseen una membrana basal. El esqueleto está presente y se compone de epístulas tetrasónicas de silicio con 4 radios. La mayoría de estas especies presentan formas de cojín y varían ampliamente en su coloración, exhibiendo tonos azules, morados, verdes, amarillos, rojos, entre otros colores. Habitan en ecosistemas oscuros, semioscuros y pueden ser localizadas tanto en aguas poco profundas como profundas, mayores a los 100 metros de profundidad. Y ya con esta sección, terminando de explicar la clase Homosclemorfa, puedo dar final al cierre de la sesión de esta parte. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, dentro de la presentación hemos podido establecer algunos datos propios de este tema, de los poríferos. Según un análisis que nosotros pudimos encontrar en internet, realizándolo en base a los textos que citamos, empleamos algunos datos curiosos, ¿verdad? Según la investigación que se emprendió, estos organismos pueden desarrollar algunos compuestos tóxicos, ¿verdad? En el ambiente donde viven. Van a ser propios algunos como mecanismos de defensa, ¿verdad? Ya que van a existir algunos tipos de especies de peces o algunos tipos de crustáceos como las langostas, pulpos, entre otros animales que van a ser depredadores o consumidores de este tipo de organismos. No obstante, debido al cambio actual que los océanos en manera general están sufriendo debido al calentamiento global del planeta, están sufriendo una acidez. ¿Qué quiero decir con esto? Un aumento de la cantidad o de la presencia de dióxido de carbono en el entorno marino. Esto está haciendo que organismos como los poríferos sean uno de los más susceptibles al cambio climático. Como mencionamos dentro de la presentación, son organismos que se encuentran en medios de agua salada, en entornos de coral, que comúnmente las poblaciones de coral están muriendo debido a este cambio tan fructífero que está sufriendo la vida marina. No obstante, a la vez las especies que dependen de este organismo, ya sea como medio de refugio, medio de alimentación, sus poblaciones van a sufrir algunas disminuciones, otras exposición hasta la extinción. ¿Qué quiero decir con esto? Especies mayormente de peces, algunos tipos de camarones, organismos como el plancton o fitoplancton, ¿verdad? Que son organismos que ayudan en la liberación del dióxido de carbono en los océanos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Para evitar estos cambios tan notables, nosotros como seres humanos debemos emplear algunas medidas de cuidado a nivel mundial para poder prevenir que tanto estos organismos, su entorno y todas las poblaciones de especies que dependen de ellos no sufran para las próximas décadas. Adicional, no sé si los otros compañeros tengan alguna opinión en general que quieran contribuir en base a la exposición del tema. Muchas gracias de mi parte.